La razón por la que lo compré es que cuando me encontraba de compras en el centro comercial llevaba un bolso de hombro que bueno, es de piel o de cuero y el bolso en sí ya pesa, y lo llevaba lleno de cosas como está ahora mismo este pobrecito mío, y lo cierto es que no aguantaba ya del hombro, me estaba muriendo, todo culpa mía evidentemente, así que decidí entrar en la primera tienda que pudiera. En ese caso coincidió que era un Primark, y comprar un bolso el que menos pesara y que pudiera poner al menos de forma bandolera, porque la mayor parte de mochilas que encontré en ese momento eran todas demasiado grandes y prefería algo un poco más pequeño. Así que así es como acabó este bolso en mis manos. Y lo cierto es que desde que hice el trasvase, bueno, desde que pasé los contenidos del anterior bolso a este, no he dejado de usarlo. Así que vamos a ver qué es lo que tiene. Empezamos por la parte frontal, que tiene este bolsillo de cremallera. Y aquí es donde habitualmente llevo mi móvil. Este de aquí es mi móvil lleno de huellas dactilares. Es un Samsung S20, puede ser. Mi móvil con una funda en color verde. Me encanta este color. Bien, eso es todo lo que hay en este primer bolsillo. Así que lo vamos a cerrar ya. Y vamos al meollo, al compartimento principal, que algo que quiero destacar, reseñar, es esta cremallera que me encanta. Y aquí es un poco la overview de los contenidos. Vamos a ir uno por uno. Bien, en primer lugar, y una de las cosas más importantes de todas, es mi monedero barra carterita. Este de aquí me lo regaló mi mejor amiga y no sé, no tiene una marca ni nada de eso, pero desde que me lo regaló por mi cumple no he usado otra cosa. Tiene, bueno, esta apertura con medio de... ¿cómo llamas a esto? No es un botón, pero bueno. Y tiene una mini cremallera donde guardo pues monedas, billetes, lo que sea de dinero. Y después tiene, bueno, una sección en la que tengo tarjetas, y aquí en el medio tiene esta especie de mini bolsillito por tal y como está diseñada la cartera, en la que ahí no guardo nada. Siempre he usado carteras o billeteras más bien grandes, pero desde que tengo esta es la que me acompaña siempre. Continuemos. Bueno, algo que para mí es imprescindible: un paquete de pañuelos, Kleenex, como los llames. Mi llavero, que no te voy a enseñar mis llaves, pero sí el que es el llavero, que es este de aquí. ¿Te suena? Este llavero
podemos saber que mi cumple coincide en martes este año. Y en la parte derecha tienes una hoja cuadriculada sin absolutamente nada. Aquí debajo está la parte, bueno, el mini calendario mensual y una pequeña frase a pie de página. Este de aquí es el inglés. Está en inglés. Sé que también lo hay en japonés o coreano. No lo sé. Y creo que es japonés. No lo sé. Y no sé si este está en español. Yo no lo he encontrado, así que puede que no exista. Pero bueno, este de aquí es mi agenda y es lo que, bueno, como es muy finita y en realidad es muy pequeña, es lo que me está manteniendo organizada últimamente. Y digo organizada porque la procrastinación por muchas agendas que tengas, es algo que da igual. Y la segunda parte de eso de ahí es mi pluma. Esta de aquí es la pluma que llevo conmigo en el bolso. Esta es de Cross y en mi caso suelo escribir con un plumín fino o extra fino. Y en este caso la tinta que lleva cargada es de bueno, es una mezcla que he hecho yo misma y es como un color marrón muy oscuro. No llega a ser negro, es marrón. Mi pluma. Bien, seguimos. En el bolso, por si acaso, sobre todo dependiendo de si tengo que escribir algo o tengo que escribir en alguna parte en la que la tinta líquida pueda no ser lo suficientemente duradera. Tengo este bolígrafo de tinta clásica que me gusta, que tiene un diseño de florecitas. Este Lucía B tiene aquí en la parte superior un corazoncito y es el típico bolígrafo de roller. En este caso creo que es tinta negra. Sigamos. Bueno, tengo aquí suelto, que en realidad no debería ir suelto en el compartimento principal, pero tengo este bálsamo de Letty Balm, especialmente en esta última temporada, que cada vez que salgo a la calle acabo con los labios hechos polvo. Este de aquí es mi mejor amigo. Bien, sigamos. Siempre, independientemente de si llevo un bolso o una mochila o lo que sea, llevo algo como esto. ¿Qué es esto? Esto de aquí es una bolsa de tela. En este caso es una bolsa que me dieron de la Cruz Roja. Oportunidades que cambian vidas. Plan de empleo de Cruz Roja. Una bolsa de tela, básicamente. Además es la típica bolsa que puedes colgar del hombro y me parece algo muy útil llevar algo como esto en el bolso. Normalmente la llevo dobladita. Voy a volverla a doblar. Me parece algo muy útil, no ocupa demasiado, no pesa prácticamente nada y está muy bien a la hora de, si necesitas, pues si vas a comprar
la Sony A5100 y esta es la que llevo en el bolso principalmente por esto. Tiene un flash y si quiero sacar fotos especialmente nocturnas tengo un flash. Mucha gente dirá, pero ¿y por qué no usas simplemente el móvil? No lo sé. El resumen es que no lo sé, pero estoy tan acostumbrada a la cámara que da igual lo buena que sea la cámara del móvil, siempre que quiero tener un recuerdo como tal, prefiero una cámara que la cámara del móvil. Puede parecer una tontería, pero bueno, para mí es así. Bien, y eso sería todo lo que llevo en el compartimento principal. Y ahora vamos a pasar a esta típica cremallera pequeñita de aquí. Y aquí es donde está la magia. Bien, lo primero de todo, pero no menos importante, esta es la realidad. Sufro de migrañas y es importante tener la medicación necesaria. Así que bueno, simplemente eso está ahí como rescates. Y después todo lo demás es la sección beauty, digamos, del bolso. Así que vamos a empezar. A esto me refería con que el bálsamo no estaba en su sitio, pero bueno, vamos a empezar con la sección manos. Y tengo dos amiguitos. El primero de ellos es esto de aquí, que es la crema para cutículas de mantequilla de limón de Burt's Bees. Esta latita de aquí es casi como un bálsamo, pero para mis manos y mis uñas. Ahora mismo, como puedes ver, estoy en una fase de uñas súper cortitas y sin pinta uñas, pero bueno, fases. Esta de aquí es la cremita que siempre aplico en mis uñas, en mis cutículas, y lo que sobre lo extiendo hacia las manos. Tengo una manía horrible de morderme las cutículas, es horrorosa, lo sé, soy consciente, pero no puedo remediarlo, así que al final siempre tengo algún pellejito en las uñas y esto es lo único que me ayuda. Y siguiendo un poco esa línea de manos, tengo esto de aquí. Esto de aquí parece que fuese una espada, pero no. Esto de aquí es una lima de uñas. En este caso es una de estas de vidrio. Y tengo esto en el bolso, bueno, número uno, porque últimamente, que es la razón principal por la que llevo las uñas tan cortitas, es que últimamente tengo las uñas bastante frágiles y se me rompen con bastante facilidad y se me enganchan, y odio la sensación de hacer esto y que mis uñas rasquen, que se enganchen
tengo aquí es este tinte. ¿Es un tinte? No, es un... Bueno, sí es un tinte. Eso es el Tinted Lip Oil de Rare Beauty en el tono Serenity. Este de aquí es el típico producto con acabado aceitoso, pero que da un poco de color y que incluso tiñe un poquito el labio. Es un color bastante bonito, a mí me gusta mucho. Vamos a dejarlo por aquí.
bolso.